Bienvenidos al webinar de planificación de enlaces inalámbricos. Me presento, mi nombre es Tamara Ferreira, estoy trabajando en la empresa desde el año pasado, soy especialista de producto de conectores industriales, radio line y sistemas de identificaciones. Les dejo mi contacto, mi email, por si se quieren comunicar, por si tienen alguna consulta. Estos serán los temas de hoy. Esta va a ser nuestra agenda. Me gustaría destacar que este webinar va a constar de 45 minutos. Una vez finalizada la reunión, se le estará enviando el link y la presentación. Pueden ir realizando sus consultas en el chat y serán respondidas al finalizar el webinar. Bien, vamos a estar viendo Radio Line, conceptos generales, cómo predecir el comportamiento de un enlace de radiofrecuencia, para qué sirve Radio Mobile, secuencia de trabajo y cómo esto nos va a ahorrar costos y tiempo. Entonces, ¿por dónde empezamos a la hora de planificar un enlace inalámbrico? Bueno, si bien anteriormente, el año pasado, tuvimos dos webinars de comunicación industrial, el cual lo pueden encontrar en YouTube, que presentamos algunas de las ventajas de Radio Line y cómo nos puede ayudar a solucionar un enlace inalámbrico en entornos agresivos. Recordemos que la planificación se divide en 4 secuencias. Bueno, el primer paso, planificarlo, verificar en campo, la selección del equipo y accesorios y el montaje en antena. En esta ocasión nos vamos a centrar en la planificación, que es uno de los primeros pasos, y recuerden que nosotros nos hacíamos algunas consultas, unas preguntas de qué señales quiero transmitir, van a ser analógicas y digitales, cuál es la distancia entre los dos puntos, en este caso va a ser de aproximadamente 6 kilómetros, y si hay algún obstáculo estructural o topográfico. Y en lo que nos vamos a centrar hoy es el testeo de alcance con el software. Nuestro dispositivo wireless será Radio Line, que es de 900 MHz en este caso. Y una de las ventajas más importantes es el mapeo de entradas y salidas. Recordemos que va a tener una configuración de entradas y salidas que se realiza en el módulo de ampliación de expansión. Tenemos la radio y el módulo de expansión. Entonces, fijémonos que vamos para comunicarse, lo que hay que hacer es directamente con esta rueda selectora, es ingresar el mismo número en el input que en el output y de esta manera yo ya me puedo comunicar sin necesidad de programar. También voy a destacar que con la rueda selectora, así como asigno mis entradas y salidas, también voy a poder asignar el que va a ser mi esclavo y el que va a ser mi maestro a partir de la rueda selectora. Decimos que es versátil, bueno, ¿por qué? Porque va a tener un alcance hasta 32 kilómetros, vamos a poder tener hasta 250 estaciones configuradas por software, que el software es de uso gratuito, o sea, lo pueden descargar tranquilamente desde la página, y vamos a poder configurar 99 estaciones manualmente. Es flexible, ¿por qué? Porque con un solo dispositivo vamos a poder transmitir señales discretas, analógicas y datos en serie, que me refiero a puerto serie RS232 y 485. Y también vamos a contar con topologías de red como punto a punto, estrella y malla. Es expandible, es decir, vamos a poder agregar más elementos de campo agregando más módulos de expansión. Tenemos diversos módulos de expansión como para señales analógicas, digitales. Vamos a poder tener hasta 32 módulos de entrada y salida en el backplane del carril DIN.
Y otra de las ventajas que tenemos es Trusted Wireless, que es una tecnología patentada de Phoenix Contact que ofrece la posibilidad de ajustar la tasa de transmisión de datos y de este modo aumentar la sensibilidad del receptor. Luego también contamos con un bar graph que, como podemos ver en esta imagen, tenemos al RSSI, que es el indicador de la potencia de la señal. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, nos va a decir, vamos a poder visualizar en la interfaz del producto cuán fuerte es la señal que el dispositivo está recibiendo, pero más allá de tener esta visualización, también lo podemos medir con un multímetro. Y también Radioline ofrece la característica, tiene una opción que en el caso que se pierda el enlace, la radio tiene una opción para guardar el último dato. O sea, ustedes pueden configurar esa opción también. Bien. Bueno, ¿de qué se trata Radio Mobile? O sea, ¿qué es? Bueno, Radio Mobile es un software de libre distribución de acceso público y gratuito. Es importante destacar que no es un software desarrollado por Phoenix Contact. Existen diversas herramientas en el mercado, tanto gratuitas como comerciales, que permiten realizar este tipo de análisis. ¿Para qué se usa? Para el cálculo de radioenlaces de larga distancia en terrenos irregulares. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, a través de perfiles geográficos combinados con la información de los equipos. Pero ¿por qué vamos a necesitar realizar este análisis previo? Bueno, porque muchas veces no es posible determinar a simple vista si un enlace va a funcionar correctamente. Entonces, antes de movilizar los equipos, instalar las antenas, trasladarnos al sitio, es fundamental contar con una evaluación preliminar para anticipar algún inconveniente, reducir riesgos. Entonces, de esta forma estoy optimizando mis tiempos de implementación y reduciendo costos asociados a ajustes posteriores. Entonces, este paso es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, primero es cargar el mapa, posicionar las estaciones, que bueno, nosotros tenemos ahí nuestras coordenadas, configurar la red, establecer el enlace y poder interpretar los parámetros que nos muestra el software. Estos son los 5 pasos. Vamos a graficar la situación. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la planta que necesita datos del pozo de agua y bueno, datos como nivel, presión, estado de bomba. Entonces tenemos que realizar una comunicación punto a punto y ya tenemos, ya tenemos las coordenadas. Vamos a analizar el terreno. Acá podemos ver cuáles son los desafíos que se nos presentan. Bueno, primero que tenemos que comprobar que entre estos puntos exista la línea de vista. La atenuación de la señal a largas distancias y en la parte inferior podemos ver el perfil de elevación, el perfil topográfico entre ambos puntos, que vamos a tener una elevación mínima de 367 metros y una elevación máxima de 373 metros. Vamos a tener un desnivel de 6 metros bajo y podemos ver que el terreno es prácticamente plano, con variaciones menores a 6 metros en todo el trayecto. Esto va a favorecer la implementación de un enlace punto a punto, sin necesidad en este caso de repetidores intermedios. Entonces, bueno, tenemos que verificar la vegetación y el despeje de Fresnel en campo. Vamos a comenzar con el primer punto. O sea, el primer punto es cómo cargar el mapa. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, primero nos vamos a dirigir a la barra de herramientas, que ahí tenemos todo lo que vamos a estar utilizando está en la barra de herramientas, y vamos a tener un icono que es un globo terráqueo con una lupa. Entonces, al hacer clic en ese icono, se va a abrir una ventana donde en la sección izquierda vamos a tener
los campos de latitud y longitud. Vamos a poder definir la ubicación de distintas maneras. La primera, usando la posición del cursor. Podemos buscar una ciudad específica o directamente ingresando a las coordenadas geográficas, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. También podemos, una vez que creemos la estación, la podemos buscar en Select a Unit. En la parte inferior tenemos una opción que nos va a ser muy importante para nosotros, que es Merge Pictures, que la tenemos abajo tildada, que nos va a permitir incorporar el trazado de rutas al mapa. O sea, vamos a poder tener el terreno con el trazado de rutas. Hacia la derecha contamos con una opción que es para ajustar la resolución del mapa y definir el tamaño del área que deseamos visualizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, bueno, vamos a ingresar nuestra coordenada. Ingresamos la coordenada de planta. No tenemos 50 minutos. Recuerden que es sur-oeste. Vamos a tener una longitud de 65 grados. 3 minutos y 46,29 segundos. Entonces, directamente le damos OK. Extract, o sea, nos va a traer el mapa con el que vamos a estar trabajando. Entonces podemos ver. Acá es importante porque como yo puse la opción de Merge Pictures quiere decir combinar imágenes, me consulta, bueno, que lo va a tener desde el OpenStreetMap. La opción es multiplicar para que se transparenta, para que sea una transparencia, le doy dibujar y vemos que se carga el mapa. Esto es todo por internet. Se carga el mapa, le decimos que sí y podemos ver el terreno con el trazado de rutas. Bien. Entonces, este es el primer paso. Luego, bueno, tenemos opciones como de cargar una provincia, por ejemplo. Vamos a ver en la lista que tenemos varias opciones. Vamos a buscar Salta, nos dice las coordenadas. Le damos OK. Y le pedimos al programa que extraiga el terreno necesario para simular el enlace. Entonces, se va cargando. Esta opción es muy importante ya que nos va a permitir navegar y poder navegar dentro del mapa. Entonces, bueno, también nos pregunta el trazado de rutas, le decimos que sí, que combine las imágenes. Y entonces ahí podemos ver el terreno y las rutas. Ahora bien, como por ejemplo, si yo tengo estas dos estaciones y quisiera hacer un zoom, o sea, quisiera, hacer un zoom, navegar en el mapa, lo que puedo hacer es cambiar el tamaño, por ejemplo, de 100 a 20 kilómetros. Entonces podemos tener un acercamiento de las dos estaciones. Obviamente siempre es importante colocar el cursor, o sea, colocar el cursor en donde yo quiero que me haga el acercamiento. En este caso lo coloqué en el medio de las dos estaciones. Entonces ahí podemos ver que tengo principal estas dos estaciones. El software las llama unidades. Y eso lo puedo modificar dependiendo de la necesidad de cómo quiero trabajar en el mapa. Siempre la imagen se tiene que cargar, entonces ahí lo podemos ver como lo teníamos antes. Ahora, si yo quisiera
con la posición del cursor yo puedo ir trasladándome en el mapa. O sea, siempre carga la imagen. Entonces ahora si me dirijo al extremo inferior, uso la posición del cursor, inclusive con la posición del cursor puedo obtener las coordenadas de ese punto. Ahora, ¿cómo interpreto bueno, los colores del mapa? Una forma muy sencilla es que las zonas, bueno, rojas, naranjas son las zonas más altas. El amarillo es una altura intermedia. Verde son las zonas más bajas y ya azul son las depresiones. Entonces, para concluir, vamos a tener esta ventana que vamos a poder posicionarnos seleccionando una ciudad, unas coordenadas. Con esta ventana vamos a superponer el mapa con el trazado de las rutas, la resolución. Y luego tenemos donde dice configuración, que esto se realiza anteriormente a la hora de instalar el software en la computadora. Una vez ya obtenido nuestro mapa, entonces ahora lo que vamos a hacer es posicionar las estaciones en el mapa, o sea, mis unidades, así como le dice el software. Entonces me dirijo a la barra de herramientas, con el puntero, me dijo a la barra de herramientas acá en File, Unit Properties, y voy a tener las estaciones, que lo que voy a hacer es tomar una estación que está vacía, le voy a colocar el nombre. Automáticamente, una vez que yo ingreso las latitudes y la longitud, las coordenadas, ya automáticamente aparece la altitud que va a tener. Puedo colocar la unidad en la posición del cursor o colocar el cursor en la posición de la unidad también. Y después, esta última ventana nos va a indicar la iconografía de la estación, es decir, para poder identificarla más fácilmente en el mapa. Acá, por ejemplo, esta que es la planta tiene una codificación distinta. Ahora bien, vamos a posicionar nuestras estaciones. Entonces vamos a tener nombre, ingreso a la coordenada, va a tener esta iconografía. Ya tengo mis coordenadas y luego voy a hacer lo mismo con pozo de agua. También tomo una unidad que tengo acá, que tengo varias, ingreso la coordenada y voy a ingresar esta iconografía. Entonces ya tengo mis unidades creadas, mis estaciones creadas en el software. Ahora el próximo paso es configurar la red. Bueno, ¿qué voy a tener acá? Voy a ir a Files, o sea, barra de herramientas, File, Network Properties. Y acá voy a tener varias solapas, como parámetros, topologías, membership systems. Entonces tengo que empezar a crear mi configuración. Bueno, acá en este caso vamos a comenzar con primero, que son parámetros. Primero vamos a escribir el nombre de la red, pozo, agua, planta. Después vamos a configurar la banda de frecuencia, que es en qué rango de frecuencia va a trabajar el enlace. Esto lo podemos ver en el manual. Es de 902 a 928. Elegimos una polarización vertical, o sea, la polarización me refiero a la orientación del campo eléctrico de la antena. Y esto va a colocar los dos extremos en la misma orientación, o sea, las dos antenas van a tener la misma orientación. El modo estadístico, mode o variability, el modo estadístico se refiere al comportamiento de los nodos en la red. Vamos a elegir spot, ya que tendremos un enlace con posiciones fijas. Y respecto al porcentaje de tiempo, ubicaciones y situaciones, eso nos va a definir la confiabilidad de la probabilidad, es decir, a mayor porcentaje, mayor probabilidad de disponibilidad continua del enlace.
Si bien, bueno, y después tenemos los entornos, que es el comportamiento del terreno, y el clima, que eso va a depender de las condiciones locales, la temperatura y humedad del entorno va a ir variando. Si bien nosotros probamos esta configuración, que es una configuración estándar, pero nuestras aplicaciones industriales no afectan estos modos probabilísticos, ya que tenemos en cuenta los 3dB como coeficiente de seguridad, y estos modos probabilísticos son para radioenlace de telecomunicaciones más específicos. Luego vamos a elegir la topología, nos dirigimos hacia la pestaña de topología y elegiremos DataNet Start Topology, porque es la configuración para nuestras aplicaciones industriales, ya que cumple con el ancho de banda que necesitamos para transmitir datos digitales y analógicos y soporta las topologías compatibles con Radioline. Ahora nos dirigimos a la solapa de creación del sistema. Entonces, bueno, acá podemos ver que, bueno, nombro el sistema, pozo de agua planta y empiezo a tipear los datos. Entonces, primero, potencia de transmisión, 1 watt. Eso se averigua en la hoja de datos. Menos 112 la sensibilidad del equipo. Line loss, que es, fíjense que dice cable más conectores, o sea, eso quiere decir que es la atenuación. Vamos a cargar las atenuaciones de los cables y conectores, que ahora lo vamos a ver cómo lo realizamos. La antena, que va a ser omnidireccional, en este caso vamos a tener 2 omnidireccionales. Se eligieron 2 omnidireccionales por ser opciones más económicas. La ganancia, que también la voy a tener en mi hoja de datos de 3 dBi. La altura de la antena ya la voy a elegir en este recuadro. Y luego hay un parámetro que nos pide, que es la atenuación del cable según la altura que va a tener la antena. Y es importante guardar todos estos datos, ¿no? O sea, add radio sys05, o sea, vamos a buscar un sistema que esté vacío y lo guardamos ahí. Entonces, ¿pero de dónde vamos a sacar todos estos datos? Bueno, si bien están en la hoja técnica, acá tenemos, por ejemplo, en la hoja de datos de Radioline, donde tenemos la banda de frecuencia, la sensibilidad y la potencia de transmisión, que es de 1 watt. Y recordemos que tenemos nuestro folleto, que está en nuestra página, que ahí también tenemos los datos de los equipos y tenemos el dato justamente de la antena que elegimos, que es este tipo de antena, que es de 3 dBi. ¿Por qué es tan importante el dato de la sensibilidad del receptor? Bueno, es el nivel mínimo de señal que el receptor necesita para funcionar correctamente. Y el ancho de banda admitido va a depender de la potencia en el receptor. Recordemos que en webinar anteriores habíamos hecho una selección de accesorios, el cual destacamos las pérdidas de inserción, es decir, la potencia que se pierde al insertar un dispositivo en la línea de transmisión. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos cable Pigtail, que va a tener 0,4 dB. Acá voy a hacer con el puntero láser, 0,4 dB. Tenemos 2,5 que corresponde al cable de antena, 0,1 que corresponde al protector contra sobretensiones. Y después tenemos 0,1 por 4, pues son los 4 puntos de conexión. Y luego el software nos pide este dato, que es una pérdida adicional del cable en el caso que se modifique la altura de la antena y necesitemos más metros de cable, que igual en nuestras aplicaciones es un dato irrelevante, pero para saberlo, ¿no? O sea, son 2,5 dB del cable de antena y en este caso mi cable de antena tiene 20 metros, entonces completamos con 0,12. Bien, ahora nos vamos, o sea, regresamos hacia la solapa de membership, donde vamos a tener, bueno, primero vamos a
Lo tenemos que hacer, tenemos que agregar las estaciones que creamos, las units, a el sistema. Entonces, cliqueamos en planta pampa, pozo de agua pampa, y le vamos a asignar un rol a cada una. Bueno, primero le asignamos el rol de maestro y lo vamos a colocar en nuestro sistema. Y acá podemos ver la altura de la antena, que por el sistema son 6 metros, pero lo podemos modificar. O sea, cada estación puede tener una altura distinta. Hacemos lo mismo con el pozo de agua, le asignamos un rol de esclavo y lo colocamos dentro del sistema. Una vez configurada mi red y ya guardé todos mis datos, vamos al siguiente paso, que es establecer el radioenlace. Entonces, me voy a dirigir a la barra de herramientas en la parte derecha de la ventana. Voy a hacer doble clic, ¿no? Me posiciono con el cursor, me dice Radiolink, voy a hacer doble clic ahí. Y voy a configurar la ventana que se me abre. Bueno, primero voy a tener transmisor, receptor. O sea, tengo dos lados para configurar. Bueno, busco la estación planta pampa, que es el transmisor. Voy a buscar el receptor. Necesito colocarlas en el mismo sistema. O sea, pozo de agua planta, que es el sistema que yo creé. Y por último, necesito que estén en la misma red. Entonces ahí ya podemos ver que tenemos nuestro radioenlace. Ahora, ¿qué parámetros debo mirar para saber si mi enlace funciona o no? Bueno, a continuación podemos ver que se muestra que el radioenlace es viable. Y uno de los parámetros más importantes es el RX level, que lo podemos ver como RX level, que es el nivel del receptor. Indica que la señal que está llegando de menos 106,9 dBm es mayor a la sensibilidad del equipo, así que es correcto, y tenemos un margen de 5,1. Luego tenemos otros parámetros como la atenuación del espacio libre, que es la atenuación del espacio libre teórica, es decir, cuánto se propaga, o sea, se propaga en el aire, pero sin obstáculos de terreno y vegetación, o sea, teórico. Después tenemos el pad luz, que lo podemos ver, que es de 136,1 dB. O sea, esto es la atenuación real del enlace, contando todas las condiciones del entorno. Y por último, vamos a tener al clearance, digo, anteúltimo, vamos a tener al clearance, que es la distancia vertical entre la línea de vista, voy a marcar acá con el puntero, la línea de vista y el terreno, que la más crítica es de 1,2 metros, 1,92 metros. Y por último, el peor Fresnel, que nos va a indicar cuánto se invade la primera zona de Fresnel, es decir, la distancia entre la línea de vista y el terreno va a ser 0,1 veces el radio de la primera zona de Fresnel. Si bien, como podemos ver en la imagen, la zona se encuentra comprometida, pero aunque existe cierta intrusión en la zona de Fresnel y en el lóbulo de propagación, el enlace sigue siendo viable. ¿Por qué? Porque el balance de potencia y el margen residuo son suficientes. Entonces, otra opción que podemos realizar en esta ventana es posicionarme, o sea, yo me puedo posicionar en cualquier punto y puedo ver en el punto cuál es, no sé, el clearance es de 3,22 metros y la elevación ahí es de 361 metros. O sea, yo puedo ver la elevación,
el clearance y la distancia que hay. Entonces esto me va a servir para poder prevenir cualquier problema antes de ir a campo. ¿Cómo podemos Fabi, interpretar? perdón que te ¿Hola? interrumpa, pero Sí, justo Víctor hizo una consulta. Hizo que entró un poco tarde y sí. que no sé si la querés leer vos. Si tienen, si tenemos otras bandas de frecuencia Sí, tenemos de lo que es Radio Line, tenemos de 2,4 GHz. y también la distancia de máxima de línea de vista entre los dos equipos, se está preguntando. Claro, son 5 kilómetros el otro modelo que tenemos. ¿Y la de 900? ¿Y la de 900? 932 kilómetros. Espectacular. Genial. Bueno, entonces acá cómo interpretamos al peor Fresnel. Bueno, tenemos un caso ideal, que es el primer caso, que son 8,9, que es un caso ideal, que es positivo, o sea, quiere decir que la zona se encuentra totalmente despejada. Después tenemos nuestro caso, que es 0,1, que hay obstrucción, pero el enlace puede funcionar tranquilamente. Y después tenemos el peor Fresnel, que es negativo, quiere decir que ya la zona se encuentra invadida y no hay línea de vista. No hay visibilidad directa como los dos primeros casos. Entonces, por otro lado, quería mostrarles este cálculo que también se puede realizar para saber la potencia en el receptor, si bien lo hicimos con el software. Pero bueno, en este análisis teórico muestra también que la potencia recibida supera la sensibilidad del receptor, obteniendo un margen positivo. Y también podemos recordar que el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, establece límites de potencia para transmisiones en Argentina. Y acá nosotros estamos bien porque el máximo son de 36 dBm, así que eh, estamos bien. Bueno, entonces ya para ir finalizando, como para armar una conclusión de todo lo que estuvimos haciendo con el software, presentamos la tabla de materiales seleccionados, como tenemos la radio RAD 900, tenemos los módulos de expansión, que en este caso tenemos módulos, los dos módulos digitales, pero recordemos que también tenemos módulos analógicos, tenemos la antena, que vamos a tener dos de estas antenas omnidireccionales tipo bastón, y después tenemos los accesorios como el cable pigtail, el cable que va hacia la antena, y después tenemos el dispositivo de protección contra sobretensiones, que vamos a utilizar porque justamente estamos hablando de una instalación a la intemperie. Y pudimos comprobar que ingresando los datos de estos equipos son técnicamente aptos para implementar el enlace punto a punto analizado. A lo largo del desarrollo vimos que el diseño de un radioenlace no depende de un único parámetro, sino que hay que comprender cómo interactúa, bueno, la frecuencia, la distancia, la propagación, la zona de Fresnel, el margen que tiene la señal. Entonces, cuando todos estos factores se evalúan de manera integral, es posible garantizar comunicaciones confiables, incluso en escenarios no ideales donde teníamos eh, la vegetación. Y también me gustaría destacar que nosotros desde P4C brindamos el servicio de análisis y elaboración de informes técnicos, donde evaluamos cada uno de
estos parámetros para determinar viabilidad y la robustez que va a tener el enlace antes de que se implementen. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar y seguimos en contacto. Felicitaciones, Tami, muchas gracias, saludos, que tengan buen día a todos.